Escuché una llamada accidental. Una llamada que jamás debí escuchar. Y aunque solo duró unos segundos, fue suficiente para destruir todo lo que creía saber sobre mi vida. Porque hay verdades que permanecen ocultas durante años. Verdades enterradas tan profundamente que nadie espera encontrarlas. Hasta que un pequeño accidente las saca a la luz. Mi nombre es Javier. Tengo 32 años. Y hasta hace unos meses estaba convencido de que llevaba una vida completamente normal. Tenía un buen trabajo. Una relación estable. Una familia que siempre consideré unida. Nada extraordinario. Nada extraño. Nada que hiciera pensar que estaba viviendo dentro de una mentira. Por eso jamás imaginé que todo comenzaría un martes cualquiera. Un martes tan normal como cualquier otro. Recuerdo que había salido antes del trabajo porque tenía una cita médica. Nada importante. Solo un chequeo rutinario. Cuando terminé decidí pasar por la casa de mis padres. Vivían a unos 20 minutos. Y hacía semanas que no los visitaba. Mi madre me recibió como siempre. Con comida. Preguntas. Y demasiadas recomendaciones sobre mi salud. Todo parecía normal. Hasta que ocurrió algo inesperado. Mi padre recibió una llamada. Y salió al patio para contestarla. No le di importancia. De hecho, ni siquiera estaba prestando atención. Yo estaba ayudando a mi madre en la cocina. Hablando de cualquier cosa. Hasta que recordé que había dejado mi chaqueta afuera. Así que salí al patio para buscarla. Y fue entonces cuando escuché algo. No estaba intentando escuchar. No estaba espiando. Simplemente ocurrió. Mi padre estaba de espaldas. No se dio cuenta de que me acercaba. Y escuché una frase. Una sola frase. Pero fue suficiente. No podemos seguir ocultándoselo. Me detuve inmediatamente. No por curiosidad. Sino porque reconocí el tono de su voz. Era un tono que jamás había escuchado. Preocupado. Nervioso. Asustado. Durante unos segundos permanecí inmóvil. Sin saber qué hacer. Y entonces escuché otra frase. Una frase que hizo que el corazón comenzara a latirme con fuerza. Tiene derecho a saber quién es realmente. Sentí un escalofrío. Porque aquellas palabras no tenían sentido. Ninguno. ¿Quién era realmente? ¿De quién estaba hablando? Intenté convencerme de que hablaba de otra persona. De algún familiar. De algún amigo. De cualquiera. Pero entonces pronunció mi nombre. No podemos seguir mintiéndole a Javier. Sentí que el mundo se detenía. Porque ya no existía ninguna duda. Estaban hablando de mí. Mi padre permaneció en silencio durante varios segundos. Escuchando a la otra persona. Y finalmente respondió algo que jamás olvidaré. Si descubre la verdad, nos va a odiar. Aquellas palabras se quedaron grabadas en mi mente. Porque en ese instante comprendí algo. Mis padres me estaban ocultando un secreto. Un secreto enorme. Un secreto capaz de hacer que toda mi vida cambiara para siempre. Lo que todavía no sabía, era que aquella llamada apenas era el comienzo. Durante el resto de la tarde apenas escuché nada de lo que decían mis padres. Mi mente seguía atrapada en aquella conversación. O mejor dicho, en aquellas pocas frases. No podemos seguir ocultándoselo. Tiene derecho a saber quién es realmente. Si descubre la verdad, nos va a odiar. Una y otra vez. Una y otra vez. Como un disco roto dentro de mi cabeza. Intenté actuar con normalidad. Sonreí. Comí. Conversé. Pero por dentro algo había cambiado. Porque por primera vez en mi vida sentía que mis padres me estaban ocultando algo enorme. Algo que llevaba años enterrado. Y lo peor era que ahora sabía que existía. Aquella noche regresé a mi apartamento. Intenté distraerme. Encendí la televisión. Preparé algo de comer. Incluso intenté trabajar. Pero era inútil. No podía concentrarme en nada. Solo podía pensar en una pregunta. ¿Qué demonios me estaban ocultando? Durante los siguientes días observé a mis padres de forma diferente. Y cuanto más los observaba, más cosas comenzaban a llamar mi atención. Detalles pequeños. Detalles que antes parecían insignificantes. Por ejemplo, nunca me parecí físicamente a nadie de mi familia. Siempre había sido motivo de bromas. Mi madre era baja. Yo era mucho más alto. Mi padre tenía ojos oscuros. Los míos eran claros. Mis hermanos compartían muchos rasgos entre ellos. Yo no. Durante años pensé que simplemente era genética. Nada más.
Pero ahora cada diferencia parecía adquirir otro significado. Y aquello me aterraba. Una semana después decidí volver a visitar a mis padres. Necesitaba respuestas. No podía seguir viviendo con aquella duda. Sin embargo, cuando llegué, encontré algo extraño. Mi madre estaba sola. Mi padre había salido. Y durante toda la tarde pareció inquieta. Distraída. Nerviosa. Como si estuviera preocupada por algo. O por alguien. Finalmente decidí hacer una pregunta. Una pregunta sencilla. ¿Mamá? ¿Hay algo que nunca me hayan contado? Recuerdo perfectamente lo que ocurrió. Porque el color desapareció de su rostro. Completamente. Y en ese instante comprendí que había acertado. Porque aquella no fue la reacción de una persona confundida. Fue la reacción de una persona descubierta. ¿Por qué preguntas eso? Su voz tembló. Solo un poco. Pero lo suficiente. Solo curiosidad. Mentí. Mi madre intentó sonreír. Pero no lo consiguió. Y por primera vez en toda mi vida vi miedo en sus ojos. Miedo real. Aquello me dejó helado. Porque si mi madre tenía miedo de aquella conversación, entonces el secreto era mucho peor de lo que imaginaba. Esa misma noche ocurrió algo que cambió todo. Mi padre me llamó. Y desde el momento en que escuché su voz supe que algo no iba bien. Necesito hablar contigo. Dijo. Directamente. Sin rodeos. Sentí que el corazón comenzaba a acelerarse. ¿Sobre qué? Hubo unos segundos de silencio. Y entonces respondió. Sobre algo que debiste haber sabido hace muchos años. Aquellas palabras me golpearon como un martillo. Porque confirmaban todo. Absolutamente todo. La llamada. El secreto. Las mentiras. Todo era real. Mi padre me pidió que fuera a su casa al día siguiente. Solo nosotros dos. Sin mi madre. Sin mis hermanos. Sin nadie más. Y cuando colgó, permanecí varios minutos mirando el teléfono. Porque ya no tenía dudas. Después de 32 años estaba a punto de descubrir una verdad que mi familia había ocultado durante toda mi vida. Y por alguna razón, sentía que nada volvería a ser igual después de escucharla. No dormí aquella noche. Ni siquiera lo intenté. Porque cada vez que cerraba los ojos aparecía la misma pregunta. ¿Qué podían haberme ocultado durante 32 años? Intenté imaginar todas las posibilidades. Problemas económicos. Secretos familiares. Herencias. Cualquier cosa. Pero ninguna explicación parecía encajar con la forma en que habían reaccionado mis padres. Con el miedo en los ojos de mi madre. Con la voz temblorosa de mi padre. Con aquella llamada que jamás debí escuchar. A la mañana siguiente llegué a su casa exactamente a la hora acordada. Recuerdo que mi padre ya me estaba esperando. Sentado en la terraza. Con una taza de café frente a él. Pero algo era diferente. Parecía más viejo. Mucho más viejo. Como si hubiera envejecido años durante una sola noche. Me senté frente a él. Y durante varios segundos ninguno habló. El silencio era insoportable. Finalmente fui yo quien lo rompió. ¿Qué está pasando? Mi padre bajó la mirada. Y por primera vez desde que era niño lo vi completamente vulnerable. Antes de decir nada, necesito que me escuches hasta el final. Sentí un escalofrío. Porque aquella frase nunca precede a una buena noticia. Nunca. Asentí lentamente. Y entonces comenzó. Cuando naciste ocurrieron muchas cosas que nunca te contamos. Mi corazón comenzó a acelerarse. ¿Qué cosas? Mi padre respiró profundamente. Como si reunir el valor para hablar le costara un esfuerzo enorme. Tú no naciste en la ciudad donde siempre creíste. Fruncí el ceño. Aquello no tenía sentido. ¿Qué? Tu madre estaba en otra ciudad cuando dio a luz. Una ciudad a más de 4 horas de aquí. Aquella información me confundió. Pero no parecía suficiente para justificar 30 años de secretos. ¿Y eso qué significa? Mi padre permaneció en silencio unos segundos. Y después continuó. Significa que las cosas no ocurrieron exactamente como siempre te contamos. Sentí un nudo formarse en mi estómago. Porque poco a poco comenzaba a entender. Aquello no trataba sobre dónde nací. Trataba sobre algo mucho más importante. Muchísimo más importante. Papá, ¿qué me estás ocultando? Recuerdo que sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Y eso me asustó. Porque jamás lo había visto así. Jamás. Finalmente habló. Y las palabras salieron lentamente.
como si cada una pesara toneladas. Durante muchos años pensamos que nunca descubrirías esto. Mi corazón golpeaba con fuerza. ¿Descubrir qué? Mi padre cerró los ojos. Y entonces llegó la frase que cambió mi vida. No somos tus padres biológicos. Sentí que el mundo desaparecía. Completamente. Durante varios segundos dejé de escuchar. De pensar. De respirar. Simplemente me quedé inmóvil. Porque aquellas palabras eran imposibles. Absolutamente imposibles. ¿Qué? Fue lo único que pude decir. Mi voz apenas salió. Mi padre comenzó a llorar. Y aquello hizo que todo pareciera aún más real. Te adoptamos cuando eras un bebé. Sentí que las piernas se debilitaban. No entendía nada. Nada. Toda mi vida. Toda mi historia. Toda mi identidad. De repente parecía construida sobre algo que desconocía. Eso no puede ser verdad. Murmuré. Pero en el fondo ya sabía que sí lo era. Porque ninguna persona inventa algo así. Ninguna. Mi padre intentó hablar nuevamente. Queríamos decírtelo cuando fueras mayor. Después esperamos un poco más. Y luego otro poco más. Y después ya no supimos cómo hacerlo. Aquella frase me hizo sentir una mezcla imposible de describir. Rabia. Tristeza. Confusión. Dolor. Todo al mismo tiempo. Porque de repente comprendí algo. Aquella mentira no había durado meses. Ni años. Había durado toda mi vida. 32 años. 32 años creyendo algo que no era cierto. Y entonces hice la pregunta que más miedo me daba. La pregunta que llevaba apareciendo en mi mente desde el momento en que escuché aquella llamada. ¿Quiénes son mis verdaderos padres? Mi padre bajó la mirada. Y en ese instante comprendí algo. La historia todavía no había terminado. Porque si descubrir que era adoptado ya había destruido mi mundo, la verdad sobre mis padres biológicos estaba a punto de hacerlo pedazos. Mi padre permaneció en silencio. Un silencio largo. Pesado. Doloroso. Porque ambos sabíamos que aquella era la pregunta más importante de toda la conversación. ¿Quiénes eran mis padres biológicos? Toda mi vida había creído conocer mi historia. Y ahora descubría que ni siquiera conocía su comienzo. Papá, volví a decir. Necesito saberlo. Mi padre respiró profundamente. Y entonces comenzó a hablar. Pero no respondió directamente. Primero me contó algo que jamás había escuchado. Resulta que cuando fui adoptado apenas tenía unos días de vida. Muy pocos. Y según los documentos oficiales, mis padres biológicos habían fallecido. Aquella información me dejó inmóvil. Porque aunque acababa de descubrir que era adoptado, todavía existía una parte de mí que imaginaba encontrar respuestas. Encontrar familiares. Encontrar personas. Encontrar una historia. Pero escuchar aquello fue como cerrar una puerta antes incluso de abrirla. ¿Murieron? Pregunté. Mi padre asintió lentamente. Eso fue lo que nos dijeron. Fruncí el ceño inmediatamente. Porque algo en aquella respuesta no me gustó. No dijo sí. No dijo definitivamente. Dijo. Eso fue lo que nos dijeron. Y había una enorme diferencia. ¿Qué significa eso? Mi padre guardó silencio. Y entonces comprendí algo. Todavía no me estaba contando toda la verdad. Papá, ¿qué significa eso? Volví a preguntar. Esta vez con más firmeza. Finalmente levantó la mirada. Y entonces dijo algo que hizo que el corazón comenzara a latirme con fuerza. Porque hace unos meses descubrimos que los documentos podrían no ser reales. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. ¿Qué? Alguien nos contactó. Aquellas palabras cambiaron todo. Porque de repente la historia se volvió mucho más grande. Mucho más extraña. Mucho más peligrosa. ¿Quién? Mi padre negó lentamente con la cabeza. No lo sabemos. La persona nunca se identificó. Solo envió información. Documentos. Fotografías. Copias de archivos antiguos. Y algunas preguntas. Preguntas que nos hicieron revisar todo nuevamente. Sentí que mi mente intentaba procesar demasiadas cosas al mismo tiempo. ¿Y qué descubrieron? Mi padre tragó saliva. Y entonces llegó la frase que lo cambió todo. Que existe la posibilidad de que tu madre biológica siga viva. El mundo pareció detenerse. Porque aquella posibilidad ni siquiera había pasado por mi cabeza. Durante unos segundos fui incapaz de hablar. Simplemente me quedé observándolo. Esperando que dijera algo más. Esperando que explicara.
esperando que aquello tuviera sentido. Pero no lo tenía. Nada lo tenía. ¿Viva? Murmuré. Mi padre asintió. No estamos seguros. Pero existe esa posibilidad. Y por eso ocurrió la llamada que escuchaste. Porque llevamos meses intentando averiguar la verdad. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. De repente entendí muchas cosas. Las conversaciones. El miedo. Los secretos. Las reuniones. Todo. Mis padres no estaban intentando ocultarme algo por egoísmo. Estaban intentando descubrir una verdad antes de destrozar mi vida con ella. Y entonces recordé algo. Una frase. Una frase de aquella llamada. Tiene derecho a saber quién es realmente. Ahora entendía por qué. Porque ni siquiera ellos estaban seguros de quién era yo realmente. Ni de dónde venía. Ni de qué había ocurrido 32 años atrás. Y entonces hice la pregunta que cambiaría absolutamente todo. ¿Encontraron a esa mujer? Mi padre bajó la mirada. Y durante varios segundos no respondió. Aquello fue suficiente. Porque ya conocía esa expresión. La había visto antes. Era la expresión de alguien que intenta encontrar la forma correcta de decir algo imposible. Finalmente levantó la vista. Y entonces dijo las palabras que jamás olvidaré. Sí. La encontramos. Sentí que el corazón dejaba de latir. Porque en ese instante comprendí que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Y todavía no sabía que la verdad sería mucho más complicada de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. Durante varios segundos fui incapaz de hablar. Porque una cosa era imaginar que mi madre biológica existía. Y otra muy distinta era descubrir que alguien ya la había encontrado. Que era real. Que estaba viva. Que respiraba en algún lugar del mundo mientras yo había pasado 32 años creyendo algo completamente diferente. ¿Dónde está? Pregunté finalmente. Mi voz apenas salió. Mi padre bajó la mirada. Y entonces comprendí que la historia todavía era mucho más complicada. No es tan sencillo. Aquella respuesta hizo que la frustración comenzara a crecer dentro de mí. ¿Qué significa que no es tan sencillo? Mi padre respiró profundamente. Y después comenzó a contarme todo. Resulta que la mujer apareció por accidente. Meses atrás. Cuando una persona anónima envió información relacionada con mi adopción. Entre aquellos documentos existían nombres, fechas, direcciones antiguas. Y después de mucho investigar lograron localizar a una mujer que coincidía con todo. Una mujer que había desaparecido de los registros durante décadas. Una mujer que aparentemente había intentado empezar una nueva vida lejos de todo. Pero entonces llegó la parte que me dejó helado. Porque cuando finalmente lograron contactarla, ella negó conocerme. Completamente. Sentí que el corazón se detenía. ¿Qué? Mi padre asintió lentamente. Dijo que jamás tuvo un hijo. Aquella respuesta me confundió por completo. Porque no tenía sentido. Absolutamente ninguno. Entonces se equivocaron de persona. Mi padre negó con la cabeza. Eso mismo pensamos nosotros. Pero los documentos seguían apuntando hacia ella. Todos. Y cuanto más investigábamos, más coincidencias aparecían. Demasiadas coincidencias. Demasiadas para ser casualidad. Sentí que mi cabeza comenzaba a doler. Porque nada encajaba. Una mujer relacionada con mi nacimiento. Una mujer que coincide con los documentos. Pero que asegura jamás haber tenido un hijo. Era absurdo. Y entonces llegó el detalle que lo cambió todo. Cuando le mencionamos tu fecha de nacimiento, su reacción cambió completamente. Sentí un escalofrío. ¿Qué hizo? Mi padre tardó varios segundos en responder. Comenzó a llorar. El silencio que siguió fue insoportable. Porque aquella reacción decía más que cualquier palabra. Muchísimo más. Y después desapareció. Añadió. ¿Desapareció? Cambió de número. Dejó su trabajo. Vendió algunas cosas. Y nadie volvió a encontrarla. Sentí que el mundo giraba más lento. Porque aquello ya no parecía una simple adopción. Parecía una fuga. Una huida. Como si aquella mujer estuviera escapando de algo. O de alguien. Y entonces hice la pregunta que llevaba minutos formándose dentro de mi cabeza. ¿Por qué? Mi padre negó lentamente. Eso es exactamente lo que intentamos descubrir. Durante semanas permanecimos en silencio. Investigando. Buscando. Intentando entender. Hasta que apareció algo nuevo. Algo que ninguno esperaba.
Mi corazón comenzó a acelerarse. Porque ya conocía aquel tono. Era el mismo tono que utilizaba cuando estaba a punto de revelar algo importante. ¿Qué encontraron?, pregunté. Mi padre abrió un cajón. Sacó una carpeta. La misma carpeta que había provocado meses de investigaciones. Y colocó una fotografía sobre la mesa. Una fotografía antigua. Muy antigua. La observé durante varios segundos. Al principio no entendí qué estaba viendo. Hasta que mi padre señaló a una de las personas. Y entonces sentí que la sangre desaparecía de mi rostro. Porque aquel hombre me resultaba increíblemente familiar. Demasiado familiar. Era como mirar una versión más joven de mí mismo. Los mismos ojos. La misma nariz. La misma expresión. Todo. ¿Quién es?, pregunté. Mi padre permaneció en silencio. Y después respondió algo que hizo que el corazón comenzara a latirme con fuerza. Creemos que es tu padre biológico. Sentí que el mundo se detenía. Porque en aquel instante comprendí algo. La historia que llevaba 32 años enterrada no trataba solamente de una madre desaparecida. También trataba de un hombre. Un hombre del que nadie quería hablar. Un hombre que parecía haber desaparecido exactamente al mismo tiempo. Y por primera vez desde que todo comenzó tuve la sensación de que alguien había trabajado muy duro para mantener aquella historia oculta. Durante décadas. Y estaba a punto de descubrir por qué. No pude apartar la mirada de aquella fotografía. Porque cuanto más observaba el rostro de aquel hombre, más extraña era la sensación. Era como verme a mí mismo. No exactamente. Pero sí lo suficiente como para que resultara imposible ignorarlo. Los mismos rasgos. La misma mirada. Incluso la misma forma de sonreír. Sentí un escalofrío. Porque por primera vez aquel misterio dejó de sentirse lejano. Ahora era personal. Demasiado personal. ¿Quién era?, pregunté. Mi padre negó lentamente con la cabeza. Eso es parte del problema. No lo sabemos completamente. Aquella respuesta me confundió. ¿Cómo que no lo saben? Mi padre suspiró. Y entonces comenzó a explicarlo. Durante las investigaciones se encontraron registros incompletos. Documentos alterados. Archivos desaparecidos. Información contradictoria. Como si alguien hubiera intentado borrar partes de la historia. Y cuanto más profundizaban, más extraño se volvía todo. Porque aquel hombre aparecía en algunos registros. Pero desaparecía de otros. Existían fotografías. Pero casi ninguna información oficial. Era como un fantasma. Una persona que aparentemente existió. Pero que alguien intentó eliminar de los registros. Y entonces llegó la pregunta que llevaba rondando mi cabeza desde el principio. ¿Qué ocurrió realmente hace 32 años? Mi padre permaneció en silencio. Y después abrió la carpeta nuevamente. Sacó varios documentos. Recortes antiguos. Fotografías. Copias de informes. Y los colocó sobre la mesa. Comencé a revisarlos. Página tras página. Hasta que encontré algo que hizo que el corazón comenzara a acelerarse. Un artículo de periódico. Muy antiguo. La fotografía era borrosa. Pero reconocí inmediatamente al hombre. El mismo hombre de la fotografía anterior. Mi supuesto padre biológico. Y debajo aparecía un titular. Un titular que me dejó helado. Joven empresario desaparece misteriosamente. Sentí un nudo en el estómago. Porque aquello no sonaba bien. No sonaba como alguien que simplemente se mudó. Sonaba como alguien que desapareció. Leí el artículo completo. Y cuanto más avanzaba, peor se volvía. Porque según la noticia, aquel hombre desapareció apenas semanas antes de mi nacimiento. Semanas. Nada más. Y nunca volvió a aparecer. Jamás. Nadie encontró su cuerpo. Nadie encontró respuestas. Nada. Era como si se hubiera desvanecido. Y entonces comprendí por qué aquella historia estaba llena de vacíos. Porque ni siquiera las autoridades habían logrado resolverla. Seguí leyendo. Y encontré algo todavía más inquietante. El nombre de una mujer. Una mujer relacionada directamente con la desaparición. Una mujer que había sido interrogada varias veces. Una mujer que desapareció poco después. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Porque ya sabía quién era. Mi madre biológica. Aquella mujer había estado en el centro de todo. Desde el principio. Y entonces comprendí algo aterrador. Quizás ella no había huido por miedo a encontrarme.
Quizás había huido porque todavía tenía miedo de algo ocurrido hacía más de 30 años. Algo que jamás le contó a nadie. Sentí que el aire se volvía pesado. Porque la historia estaba cambiando nuevamente. Ya no era una adopción. Ya no era solamente una búsqueda familiar. Ahora parecía una desaparición. Un misterio sin resolver. Un secreto enterrado durante décadas. Y entonces llegó el golpe más fuerte de todos. Porque entre los documentos encontré una hoja reciente. Muy reciente. Una hoja que no estaba allí por casualidad. Era el resultado de una investigación privada. Y en la última página aparecía una frase resaltada. Una frase que todavía recuerdo perfectamente. Existe evidencia que sugiere que el hombre desaparecido podría seguir vivo. Sentí que el mundo se detenía. Porque en ese instante comprendí algo. La historia que llevaba 32 años buscando respuestas todavía no había terminado. Ni siquiera cerca. Porque si aquella información era cierta, si realmente era cierta, entonces mi padre biológico no desapareció. No murió. No fue una víctima. Significaba que había pasado más de 3 décadas ocultándose. Y la pregunta ya no era quién era yo realmente. La verdadera pregunta era mucho más aterradora. ¿Por qué alguien desaparecería durante 32 años, sin intentar volver a ver a su propio hijo? Aquella noche fui incapaz de pensar en otra cosa. 32 años. 32 años creyendo una historia. Y ahora descubría que prácticamente cada pieza de ella podía estar equivocada. Mi madre biológica estaba viva. Mi padre biológico podría seguir vivo. Los documentos originales eran dudosos. Y alguien había pasado décadas ocultando la verdad. Nada tenía sentido. Absolutamente nada. Recuerdo quedarme despierto hasta el amanecer revisando una y otra vez todos los documentos. Las fotografías. Los artículos. Los informes. Buscando algo que hubiera pasado desapercibido. Algo capaz de explicar todo. Pero cuanto más leía, más preguntas aparecían. Y entonces encontré algo. Algo pequeño. Una nota escrita a mano en uno de los informes privados. Una nota que casi nadie habría notado. Decía: entrevistar nuevamente a RM. Nada más. Solo unas iniciales. Pero debajo aparecía una dirección. Una dirección actual. Sentí que el corazón comenzaba a acelerarse. Porque era la primera pista concreta que teníamos. La primera persona relacionada directamente con todo aquello que todavía podía ser localizada. A la mañana siguiente conduje hasta allí. Solo. No le dije nada a mis padres. Ni siquiera a mi novia. Necesitaba respuestas. Y sentía que estaba demasiado cerca para detenerme. La dirección pertenecía a una pequeña casa en las afueras de la ciudad. Nada llamativo. Nada especial. Cuando toqué la puerta me abrió un hombre anciano. Probablemente tendría más de 70 años. Y apenas mencioné el nombre de mi padre biológico, su expresión cambió inmediatamente. Aquello fue suficiente para saber que había llegado al lugar correcto. Necesito hablar con usted. Dije. El hombre permaneció observándome durante varios segundos. Y después pronunció una frase que me dejó helado. Te pareces muchísimo a él. Sentí un escalofrío. Porque era la primera vez que alguien hablaba de mi padre biológico como una persona real. No como un nombre. No como una fotografía. Como alguien que había conocido. Como alguien que había existido. El anciano me invitó a pasar. Y durante las siguientes 2 horas escuché una historia completamente diferente a la que aparecía en los documentos. Según él, mi padre biológico no desapareció voluntariamente. No al principio. Había estado investigando algo. Algo relacionado con una empresa. Una empresa muy poderosa en aquella época. Y poco antes de desaparecer comenzó a recibir amenazas. Muchas amenazas. Al principio nadie le creyó. Pensaban que estaba exagerando. Pero después ocurrieron cosas extrañas. Seguimientos. Llamadas anónimas. Personas observando su casa. Y entonces desapareció. Simplemente desapareció. Sentí que el corazón comenzaba a latir con fuerza. Porque aquello sonaba completamente diferente a todo lo que me habían contado. ¿Y mi madre? Pregunté. El anciano permaneció en silencio. Y aquella reacción me preocupó inmediatamente. Ella sabía más de lo que admitió. Respondió finalmente. Aquella frase hizo que el aire se sintiera más pesado. ¿Qué significa eso? El hombre me observó durante varios segundos. Y entonces respondió algo que jamás olvidaré.
Significa que tu madre ayudó a alguien a desaparecer. Sentí que el mundo se detenía. Porque aquella posibilidad ni siquiera había pasado por mi mente. ¿A quién? El anciano negó lentamente con la cabeza. Eso es precisamente lo que nadie sabe. Salí de aquella casa más confundido que nunca. Porque cada respuesta generaba nuevas preguntas. Y entonces ocurrió algo inesperado. Algo que cambió todo. Cuando regresé a mi automóvil encontré un sobre bajo el limpiaparabrisas. Un sobre blanco. Sin nombre. Sin remitente. Sin ninguna explicación. Sentí inmediatamente una sensación extraña. Una sensación de peligro. Abrí el sobre. Y dentro encontré una única fotografía. Solo una. Pero fue suficiente para dejarme sin aliento. Porque en aquella fotografía aparecía el hombre que creíamos desaparecido. Mi padre biológico. Mucho más viejo. Mucho más envejecido. Pero era él. No había duda. Y lo peor de todo era la fecha escrita al reverso. Porque la fotografía había sido tomada apenas 6 meses antes. 6 meses. No 30 años atrás. No 20. 6 meses. Lo que significaba que alguien sabía exactamente dónde estaba. Y también significaba algo mucho más aterrador. Mi padre biológico no era un fantasma del pasado. Era una persona viva. Una persona que probablemente sabía que yo existía. Y que durante 32 años jamás había intentado encontrarme. Hasta ahora. Me quedé mirando aquella fotografía durante varios minutos. Sin moverme. Sin respirar correctamente. Sin saber qué pensar. Porque después de todo lo que había descubierto, aquella imagen destruía la última posibilidad que me quedaba. La posibilidad de que todo fuera un error. La posibilidad de que los documentos estuvieran equivocados. La posibilidad de que hubiera alguna explicación sencilla. Pero no. La fotografía era real. Y el hombre que aparecía en ella era mi padre biológico. Vivo. 32 años después. Aquella noche apenas pude dormir. Y a la mañana siguiente tomé una decisión. Necesitaba descubrir quién había dejado el sobre. Porque esa persona sabía demasiado. Demasiado sobre mí. Demasiado sobre mi familia. Y probablemente demasiado sobre mi padre. Regresé al lugar donde había encontrado la fotografía. Pregunté a varias personas. Revisé cámaras cercanas. Intenté reconstruir cada minuto. Y después de varias horas encontré algo. Una grabación. No era perfecta. Pero mostraba a alguien dejando el sobre mi automóvil. Una mujer. Una mujer mayor. Sentí un escalofrío. Porque reconocí inmediatamente su rostro. Era ella. La mujer que creíamos mi madre biológica. La misma mujer que había desaparecido después de que mis padres intentaran contactarla. La misma mujer que negó conocerme. La misma mujer que había huido. Y ahora estaba siguiéndome. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Porque aquello solo podía significar una cosa. Ella sabía quién era yo. Siempre lo supo. Y por alguna razón había decidido acercarse. Aquella misma tarde recibí una llamada. Un número desconocido. Normalmente no habría contestado. Pero después de todo lo ocurrido, ya no podía ignorar nada. ¿Hola? Hubo unos segundos de silencio. Y entonces escuché una voz. Una voz femenina. Temblorosa. Nerviosa. Y completamente rota. Javier. Sentí que el corazón se detenía. Porque aunque jamás había escuchado aquella voz, de alguna forma supe quién era. Lo supe inmediatamente. ¿Quién habla? Pregunté. Pero ya conocía la respuesta. Del otro lado escuché un sollozo. Y después llegaron las palabras que había esperado toda mi vida sin saberlo. Soy tu madre. El mundo pareció detenerse. Por completo. Durante varios segundos fui incapaz de hablar. Porque aquella frase tenía un peso imposible de describir. 32 años. 32 años sin conocerla. Y ahora estaba escuchando su voz. Finalmente logré hablar. ¿Por qué desapareciste? Hubo silencio. Un silencio largo. Doloroso. Y después escuché algo inesperado. Porque intenté protegerte. Aquella respuesta me confundió. Porque no tenía sentido. Nada de aquello tenía sentido. ¿Protegerme de qué? La mujer comenzó a llorar. Y entonces pronunció una frase que hizo que la sangre se congelara en mis venas. De tu padre. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Porque aquella no era la respuesta que esperaba. Ni remotamente. ¿Qué significa eso?
Pregunté. Mi voz apenas salió. Y entonces llegó la revelación que cambió absolutamente todo. Tu padre no desapareció. Se escondió. Porque había hecho algo terrible. Algo tan grave que arruinó muchas vidas. Me quedé inmóvil. Porque aquella versión era completamente diferente a todo lo que había escuchado hasta ese momento. El empresario perseguido. La víctima. El hombre que desapareció misteriosamente. Todo aquello podía ser mentira. Necesitas escuchar toda la historia. Dijo ella. Y necesitas hacerlo antes de encontrarlo. Sentí que el corazón comenzaba a acelerarse. Porque por primera vez entendí algo. Toda mi vida había estado buscando respuestas. Pero nadie me había contado la misma historia. Mi padre adoptivo tenía una versión. El anciano tenía otra. Mi madre biológica tenía una completamente diferente. Y alguien estaba mintiendo. La pregunta era, ¿quién? Y lo peor de todo, era que estaba a punto de descubrir una verdad mucho más oscura de lo que jamás había imaginado. Aquella llamada duró casi una hora. Una hora en la que mi mundo volvió a romperse. Porque cada respuesta que me daba mi madre biológica destruía otra de las cosas que creía saber. Y al final ya no estaba seguro de nada. Absolutamente nada. Necesitas confiar en mí. Dijo varias veces. Pero aquello era imposible. ¿Cómo podía confiar en alguien que había desaparecido durante 32 años? ¿Cómo podía confiar en una mujer que me negó cuando intentaron encontrarla? ¿Cómo podía confiar en alguien que apareció de repente para decirme que todas las historias que había escuchado eran mentira? No podía. Y ella lo sabía. Por eso finalmente dijo algo inesperado. No te pido que me creas. Solo te pido que escuches toda la verdad. Aquellas palabras me hicieron guardar silencio. Porque por primera vez parecía sincera. Realmente sincera. Y entonces comenzó a contarme lo que ocurrió hacía más de 3 décadas. Según ella, mi padre biológico no era el hombre que aparecía en los periódicos. No era la víctima que muchos recordaban. No era el joven empresario brillante que describían los artículos. Era alguien completamente diferente. Alguien que llevaba años ocultando secretos. Secretos relacionados con dinero. Con negocios. Y con personas peligrosas. Muy peligrosas. Al principio pensé que estaba exagerando. Pero entonces mencionó nombres. Fechas. Lugares. Detalles que coincidían perfectamente con algunos de los documentos que ya había leído. Y poco a poco empecé a comprender algo. Quizás ninguna de las historias era completamente falsa. Pero tampoco completamente verdadera. Cada persona conocía una parte. Solo una parte. Y todos estaban convencidos de poseer la historia completa. Entonces llegó el momento que más me impactó. Porque mi madre comenzó a llorar. Y entre lágrimas confesó algo que jamás esperé escuchar. La noche que desapareció vino a buscarme. Sentí un escalofrío. ¿Qué? Estuvo conmigo aquella noche. Aquellas palabras cambiaban todo. Porque significaban que ella había sido una de las últimas personas en verlo. Tal vez la última. ¿Y qué ocurrió? Pregunté. Mi madre guardó silencio durante varios segundos. Y entonces respondió. Tenía miedo. Mucho miedo. Según ella, aquella noche mi padre biológico estaba desesperado. Convencido de que alguien lo estaba siguiendo. Convencido de que su vida corría peligro. Y por primera vez estaba dispuesto a abandonar todo. El dinero. Los negocios. La ciudad. Todo. Solo quería desaparecer. Y entonces llegó la parte más dolorosa. Porque mi madre confesó que le pidió quedarse. Le pidió enfrentar la situación. Le pidió pensar en el hijo que estaba por nacer. En mí. Pero él tomó otra decisión. La decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Se marchó. Y nunca regresó. Nunca. Sentí una mezcla de rabia y tristeza imposible de describir. Porque de repente todo parecía mucho más simple. Y mucho más cruel. Había tenido una oportunidad. Una oportunidad de quedarse. De ser padre. De luchar. Y eligió irse. 32 años. 32 años sin intentar verme. Sin escribir. Sin llamar. Sin aparecer. Nada. Aquello dolía más de lo que esperaba. Mucho más. Pero entonces mi madre dijo algo que volvió a cambiarlo todo. Hace 7 meses me contactó. Sentí que el corazón se detenía. ¿Quién? Aunque ya conocía la respuesta. Tu padre. El silencio que siguió fue absoluto.
Porque aquella posibilidad ni siquiera había pasado por mi cabeza. Después de 32 años. Después de desaparecer. Después de todo. Había vuelto a aparecer. ¿Qué quería? Pregunté. Mi madre cerró los ojos. Y las lágrimas volvieron. Encontrarte. Sentí que el mundo se detenía. Porque aquella respuesta era tan simple como devastadora. ¿Por qué ahora? Ella negó lentamente. Porque está muriendo. Aquellas 3 palabras me golpearon como un martillo. Y por primera vez comprendí por qué todo estaba ocurriendo ahora. Los documentos. Las investigaciones. La fotografía reciente. Las llamadas. Las búsquedas. Todo. Porque el hombre que había desaparecido durante 32 años finalmente había decidido regresar. No porque hubiera encontrado el valor. No porque quisiera reparar el daño. Sino porque se estaba quedando sin tiempo. Y entonces llegó la pregunta que llevaba toda la conversación evitando. La pregunta que determinaría todo lo que ocurriría después. ¿Dónde está? Mi madre permaneció en silencio. Observando algo que yo no podía ver. Como si estuviera recordando un momento muy doloroso. Y finalmente respondió. Quiere conocerte. Y ya sabe dónde encontrarte. Sentí que la sangre se congelaba. Porque en ese instante comprendí algo aterrador. Yo llevaba meses buscándolo. Pero quizás, él también llevaba meses observándome a mí. No pude dormir aquella noche. Ni un minuto. Porque cada vez que cerraba los ojos aparecía la misma idea. Mi padre biológico estaba vivo. Había estado vivo todo ese tiempo. Y ahora quería conocerme. Después de 32 años. Después de una vida entera de silencio. Después de desaparecer sin dejar rastro. Aquello me producía una mezcla imposible de describir. Rabia. Curiosidad. Dolor. Confusión. Todo al mismo tiempo. Parte de mí quería verlo. Otra parte quería olvidarlo para siempre. Pero al final entendí algo. Llevaba meses buscando respuestas. Y aquellas respuestas solo podían venir de una persona. Él. 2 días después recibí una dirección. Nada más. Ni explicaciones. Ni mensajes largos. Ni disculpas. Solo una dirección escrita en una hoja. Una pequeña casa junto a un lago. A varias horas de la ciudad. Recuerdo el viaje perfectamente. Porque durante todo el trayecto intenté imaginar cómo sería aquel momento. ¿Qué se dice después de 32 años? ¿Qué se le pregunta a un hombre que te abandonó antes incluso de conocerte? No tenía idea. Y cuanto más me acercaba, más nervioso me sentía. Finalmente llegué. La casa era pequeña. Modesta. Nada parecida a lo que imaginaba para alguien que alguna vez tuvo dinero y empresas. Parecía el hogar de alguien que llevaba años intentando desaparecer. Me quedé varios minutos dentro del automóvil. Observando. Pensando. Dudando. Hasta que finalmente reuní valor y caminé hacia la puerta. Toqué. 1 vez. 2 veces. Y entonces escuché pasos. Lentos. Pesados. La puerta se abrió. Y por primera vez en mi vida vi a mi padre. Realmente lo vi. No una fotografía. No un documento. No un recuerdo ajeno. A él. Frente a mí. Sentí que el aire desaparecía. Porque era imposible negar el parecido. Los mismos ojos. La misma forma de mirar. Incluso la misma expresión cuando estaba nervioso. Durante varios segundos ninguno habló. Simplemente nos observamos. Y entonces ocurrió algo que jamás olvidaré. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Hola, Javier. Aquellas 2 palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Porque para él yo no era un desconocido. Sabía exactamente quién era. Siempre lo supo. Y aún así nunca apareció. Aquella idea hizo que toda la rabia regresara de golpe. No tienes derecho a llamarme por mi nombre como si hubieras estado aquí. Dije. La expresión de su rostro se quebró. Pero no respondió. Porque sabía que tenía razón. Entramos. Nos sentamos frente a frente. Y durante varios minutos hablamos. O mejor dicho, yo pregunté. Y él respondió. Le pregunté por qué se fue. Le pregunté por qué nunca regresó. Le pregunté por qué nunca intentó encontrarme. Y cada respuesta parecía más dolorosa que la anterior. Porque no intentó justificarse. No intentó convertirse en víctima. No intentó inventar excusas. Simplemente admitió la verdad. Había huido. Había tenido miedo.
Había tomado decisiones terribles. Y después había pasado tantos años escondiéndose que ya no supo cómo regresar. Cada año era más difícil. Dijo. Aquella frase me recordó algo. Porque era exactamente la misma explicación que había escuchado antes. La misma que usaban las personas que cargan secretos durante demasiado tiempo. Cada año era más difícil. Cada mentira hacía imposible corregir la anterior. Y así pasaron 3 décadas. Sin embargo, hubo una pregunta que guardé para el final. La más importante de todas. La pregunta que llevaba meses persiguiéndome. ¿Por qué ahora? La habitación quedó en silencio. Y entonces él hizo algo que no esperaba. Sacó una carpeta médica. La colocó sobre la mesa. Y la empujó lentamente hacia mí. No necesité abrirla. Porque ya conocía la respuesta. ¿Es cierto? Pregunté. Él asintió. Lentamente. Sí. El cáncer estaba avanzado. Muy avanzado. Y los médicos ya no hablaban de años. Hablaban de meses. Quizás menos. Sentí un nudo en la garganta. Porque durante toda mi vida imaginé ese encuentro. Pero nunca así. Nunca con el tiempo agotándose. Nunca con un reloj corriendo en nuestra contra. Y entonces dijo algo que jamás olvidaré. No esperaba que me perdonaras. No esperaba que me entendieras. Solo quería que supieras que jamás dejé de pensar en ti. Sentí que las emociones se mezclaban dentro de mí. Porque parte de mí quería odiarlo. Y otra parte veía a un hombre roto. Un hombre viejo. Un hombre que había destruido su propia vida intentando escapar de ella. Y entonces comprendí algo. No podía recuperar 32 años. Nadie podía. No existía conversación capaz de reparar todo aquello. Pero sí podía decidir qué hacer con el tiempo que quedaba. Durante los meses siguientes lo visité varias veces. No porque todo estuviera arreglado. No porque el dolor desapareciera. Sino porque la vida rara vez ofrece finales perfectos. Y a veces lo único que puedes hacer es intentar entender. Un año después recibí la llamada que sabía que llegaría. Había fallecido. Y aunque lloré, las lágrimas no eran únicamente por él. Eran por todo lo que perdimos. Por todos los años que jamás recuperaríamos. Por todas las conversaciones que nunca ocurrieron. Por toda una vida que pudo haber sido diferente. Hoy, cuando pienso en aquella historia, siempre regreso al mismo momento. A aquella llamada accidental. La llamada que jamás debí escuchar. Porque si no hubiera escuchado aquellas palabras, nunca habría descubierto quién era realmente. Nunca habría encontrado a mi madre biológica. Nunca habría conocido a mi padre. Y nunca habría obtenido las respuestas que busqué durante tanto tiempo. Escuché una llamada accidental. Y mi vida cambió para siempre. Porque algunas verdades llegan tarde. Demasiado tarde. Pero incluso así, siguen siendo mejores que vivir toda una vida sin conocerlas.